Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Alarma en Galápagos por el ataque de un tiburón a una turista. Diego Añasco nos dará detalles ya mismo desde el archipiélago. En otro tema, hoy se hizo público el contenido de la propuesta de reforma a la seguridad social. Belén Elizalde nos contará en breve. Carlos Acoto nos hablará del terror que se vive en Durán por la violencia. Bernarda Ceballos tiene información sobre las afectaciones a la pesca en el país y Daniela Valencia tiene novedades electorales. Revisemos los titulares de hoy. El gobierno hace pública su propuesta de reformas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Una turista es atacada por un tiburón en las Islas Galápagos. Durán vive asediado por el crimen. Al menos 20 muertes violentas se han registrado en este cantón durante los primeros días de julio. 68 de 137 exlegisladores optarán por la reelección en los comicios de agosto. 6 de ellos aún tienen procesos pendientes. Reunión del Mercado Común del Sur cambia su agenda y se centra en la situación política de Venezuela y en la descalificación de la principal contendora electoral, María Corina Machado. El planeta registró su día más caluroso esta semana. Este año ya se han batido récords de calor con consecuencias devastadoras. En Deporte Total se realizó el sorteo para los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos ecuatorianos ya conocen a sus rivales. Además, el ecuatoriano Jonathan Narváez continúa como líder en el Tour de Austria, a falta de una etapa para que finalice la competencia. Todo esto y más en Deporte Total. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Aquí iniciamos. La comisión que analizó la situación del sistema de pensiones del Seguro Social hizo públicas las propuestas de reforma que se deberían realizar para darle sostenibilidad. Belén Elizalde estuvo en la presentación y nos cuenta los detalles. Hola, Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Así es, hoy se conoció finalmente este informe que elaboró la comisión que formó el gobierno en enero de este año, es decir, se han tomado 6 meses para realizar estas propuestas que den sostenibilidad al sistema de pensiones del IES. Lo que hoy han explicado aquí los comisionados es que cada vez en el Ecuador hay más jubilados con mayor expectativa de vida y cada vez menos aportantes. Además que se han realizado algunos cálculos para la jubilación que no son los correctos ni adecuados para que el seguro de pensiones pueda tener sostenibilidad en el tiempo. Nosotros les hemos preparado un reportaje que contiene justamente cuáles son las propuestas. Veamos. Después de 6 meses de trabajo, la comisión que formó el gobierno para que analice la situación del Fondo de Pensiones del IES presentó su informe. Que estamos entrando en una zona de peligro en la cual no va a haber dólares para pagar las pensiones de los jubilados. A alguien que le falta todavía la mitad de su tiempo para llegar a la jubilación de él va a ser 50% del actual sistema y 50% del nuevo sistema. La propuesta es extensa, pero son al menos una docena de puntos los que se destacan. Entre ellos, que la tasa de aportación siga siendo la misma, es decir, 11,06%, pero que se aplique también al 13º y 14º sueldo, pues los jubilados reciben en total 14 pensiones. También se había conocido extraoficialmente que se propone incrementar los años de aportación. Augusto de la Torre explica cómo se lo haría. Una transición lenta que toma 10 años. Se van aumentando 6 meses cada año. Entonces, para que ustedes vean cómo esta cosa funciona. Ahora, por ejemplo, tú puedes jubilarte con 60 años de edad y 30 de aporte. Después de 10 años, te podrás jubilar con 60 años de edad, pero 35 de aporte. Además que se calcule la pensión jubilar ya no solo con los 5 últimos mejores años como se hace actualmente, sino que se vaya aumentando gradualmente hasta llegar a 30 años. Así también que los trabajadores formales independientes estén obligados a afiliarse al menos al fondo de pensiones y al de cesantía. Si tú facturas para poder renovar tu RUC y seguir facturando,
vas a tener que demostrar que estás afiliado. Pero están obligados a afiliarse a seguro de salud solo si no pueden demostrar que no tienen un seguro médico. Que el fondo de cesantía solo se pueda retirar al jubilarse y que éste pueda servir como patrimonio para créditos hipotecarios es otra de las propuestas. Se suma además una nueva fórmula para calcular el valor de la pensión que beneficie a los que menos ganan. Y se menciona también la jubilación patronal, así como planes de ahorro para la vejez. En todo caso, estas propuestas deberán conformar una gran reforma legal, es decir, deberán constituirse en un proyecto de ley que llegue a manos de la nueva Asamblea Nacional, es decir, que será decisión de los nuevos legisladores que estas propuestas pasen o no, así como también recabar nuevas propuestas. En todo caso, lo que sí se ha dicho aquí es que es momento que la sociedad ecuatoriana empiece a hablar de este tema, pues el fondo de pensiones podría entrar en una grave crisis si no se hace algo al respecto. Eso es lo que les puedo contar a esta hora. Ustedes siguen con más desde Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. En otro tema, en Galápagos, una turista norteamericana fue atacada por un tiburón mientras hacía snorkel en el islote Mosquera. Ella será trasladada vía aérea a Guayaquil para continuar con su recuperación. Diego Añasco nos tiene todos los detalles. Hola, Diego. ¿Cómo están? Saludos desde Galápagos. Me encuentro en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, a mis espaldas del Hospital República del Ecuador, casa de salud donde fue atendida la turista norteamericana que fue mordida por un tiburón la tarde de ayer en el islote Mosquera, aquí muy cerca a la Isla Santa Cruz. Tras conversar con los médicos que la atendieron, nos comentan que su estado de salud es bueno y que evoluciona de manera positiva. En el siguiente reportaje les contamos los detalles. Estas imágenes son del momento en que la turista norteamericana Delia Yarte llega al canal de Itabaca del lado de la isla Santa Cruz tras haber sido mordida por un tiburón mientras hacía snorkel junto con otros turistas en islote Mosquera. De repente sentí pues como un golpe, entonces no me di bien cuenta de qué era, pero como cuando estaba nadando sentí la pierna más entumida y un poco más pesada. Entonces luego vi que llegaba un pelícano cerca de mí y cuando volteé ya vi que había sangre. Fue transportada de emergencia al Hospital República del Ecuador en Puerto Ayora, donde ingresó por emergencia para ser operada. Darle los primeros auxilios dentro del área de la emergencia para su posterior entrada al centro quirúrgico y asimismo hacer lo correspondiente a la parte quirúrgica, ¿no? Que era la limpieza de la herida y la aproximación con el médico, en este caso especialista que realizaba la actividad quirúrgica. La intervención fue todo un éxito. Salvaron su pierna derecha. La paciente se encuentra estable, pero por seguridad será trasladada a Guayaquil para su recuperación. Andrés Vergara, guía naturalista de Galápagos y especialista en snorkel, da a conocer que este tipo de ataques de tiburones a humanos son muy raros. Es un evento esporádico. En el mar hay predadores, sí, y lastimosamente eso acaba de pasar. Debemos evitar, nosotros naturalistas y en estos viajes, hacer esta actividad de snorkeling en aguas que no son poco profundas. No se conocieron las causas que provocaron el ataque, pero según registros históricos, los ataques a tiburones en humanos son mínimos. Delia se recupera satisfactoriamente de una operación inédita en la isla Santa Cruz. Sí, solo reiterar que este tipo de ataques son muy raros y excepcionales en Galápagos. Por ello es muy importante seguir las indicaciones que los guías naturalistas nos hacen antes de ingresar al agua. Con esto damos el paso desde el Ecuador insular hasta el Ecuador continental. Compañeros, ustedes siguen. Muchísimas gracias, Diego, por el informe. En otro tema, Durán vive asediado por el crimen. Al menos 20 muertes violentas se han registrado en este cantón durante los primeros 5 días de julio. El contacto hasta ahora es con Carlos Acoto, quien tiene la información. Carlos, adelante, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Durán es el escenario de una sangrienta guerra que libran dos organizaciones delictivas, los Latin King y los Chone Killers, en medio de una ciudadanía aterrada por el repunte de muertes violentas durante la última semana. Nosotros hemos hecho un recorrido por este cantón y les hemos preparado el siguiente reportaje. Este miércoles no hubo clases en esta unidad educativa en la Primavera 2, pues hay temor. Y es que al pie un hombre fue asesinado por sujetos que lo bajaron de una camioneta para ejecutarlo a sangre fría. Esta se suma a la veintena de asesinatos que se han registrado en los primeros 5 días de julio. En este corto lapso se contabiliza una cuarta parte de las muertes violentas registradas desde enero, que ya son al menos 80.
En las calles hay temor y eso se evidencia en zonas comerciales donde propietarios de negocios han preferido simplemente ya no abrir. Y los que sí lo hacen han reducido sus horarios de atención. Tengo que cerrar más temprano para no correr peligro, no correr situaciones difíciles, dando esta integridad. Tengo que cerrar el local. Otros han puesto cámaras, han redoblado la seguridad para seguir atendiendo, aunque confiesan que la clientela ha bajado y no saben cuánto tiempo podrán soportar. Como que cuesta un poquito mantener la clientela. Se ha visto afectado en ciertas etapas de aquí del negocio por el tema de la delincuencia que ha aumentado bastante. Están también aquellos que ya han decidido tirar la toalla. Yo inclusive puse en venta para tratar de buscar y ir por otro lado. ¿Consiguió a quién vender? Estoy tratando, pero todavía no se ha cerrado el negocio. Recreo, Los Helechos y Primavera son consideradas zonas calientes, pues la mayoría de muertes violentas se registran en estos puntos a los que ya incluso algunos taxistas prefieren no ir. Que ahorita estamos tomando precauciones en lo que es Recreo, lo que es la cuarta etapa, la quinta, y los lugares que son hacia más alejados ya no estamos prestando el servicio para esos sectores. Los crímenes se han disparado en la última semana en Durán. Aunque la policía considera que en números generales la situación está controlada, aún. Entendemos, creemos que es suficiente. Esperamos sí, si nos pueden reforzar con más lo haremos, pero nosotros manejamos al personal en base a nuestras operaciones y creemos que podemos controlar la situación en el distrito. Y es que entre abril y mayo las muertes violentas en este cantón se redujeron en un 70% por la presencia de grupos especiales de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo temporal ha terminado en Durán. La policía coordina acciones para retomarlo. Y bien, en este contexto, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, se ha pronunciado a través de un comunicado en el que asegura que a pesar de la situación que enfrentamos, la presencia de la fuerza pública no ha sido el contingente óptimo para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Por ello, exhorta al presidente de la República, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a tomar medidas urgentes para restablecer el orden y garantizar la protección de la ciudadanía. Es lo que podemos informarles desde Durán. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Seguimos. La Corte Nacional de Justicia notifica la sentencia en contra del excontralor Pablo Celi y 10 personas más por delincuencia organizada. Con ello, los jueces han confirmado que los involucrados en el llamado caso Las Torres fueron parte de una estructura delictiva que operó entre la Presidencia de la República, Contraloría y Petroecuador. Llegó la sentencia en el caso Las Torres. Los jueces nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa han ratificado por escrito la sentencia dictada el pasado 10 de febrero de este año y con ello la condena de 13 años y 4 meses de prisión en contra del excontralor general del Estado Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y entre 7 y 9 años para 9 personas más, como supuestos integrantes de una estructura dedicada a la corrupción y lavado de activos. Según el texto de la sentencia, la Fiscalía ha logrado probar que esta organización operó desde 3 instancias estatales entre el 2017 y 2020. Secretaría de la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado y Petroecuador. Dice el texto: los hechos probados han permitido declarar que los procesados Pablo Celi de la Torre, excontralor general del Estado, y Pablo Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, mientras ostentaban sus funciones como servidores públicos, estuvieron a cargo del mando y dirección de las actividades de la estructura de la delincuencia organizada, conformada para exigir beneficios económicos mediante amenazas a la empresa No Limit. Pablo Encalada, abogado del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, resta peso al argumento de Fiscalía. La acusación de Fiscalía es que Pablo Flores es el líder de una organización criminal, ¿no es cierto? Es decir, hay una estructura, un grupo criminal, insisto, como los Chone Killers, como el Chapo Guzmán, ¿no es cierto? Y que a la cabeza está Pablo Flores. Esto es solo la mención de esto ya es un sinsentido. Lo cierto es que la sentencia ubica como autores del delito a Pablo Celi y Pablo Flores, en calidad de colaboradores, a Esteban Celi, hermano del excontralor, Adolfo Augusto, Natalia Cárdenas, además de Andrés Luque, Álvaro de Guzmán, Daniel Orellana, Ángelo López, Silvana Rodríguez y Marta Barrezueta, quien se acogió a una cooperación eficaz. Y es que Flores fue señalado por solicitar dinero a cambio de tramitar el pago de una factura a la empresa No Limit. La acusación de Fiscalía es una acusación de tentativa de soborno, es decir, que supuestamente Pablo Flores habría solicitado soborno a través
de terceras personas, pero que ese soborno finalmente no se consumó. Y con eso es líder de una organización criminal y condenado a pena de 13 años de cárcel. No obstante, se trata de una sentencia de primera instancia y restan recursos legales que no se descarta puedan revertir este fallo. La pesca artesanal atraviesa momentos críticos. Peces como el dorado, el bonito y la albacora han optado por migrar debido al calentamiento del océano. El contacto ahora es con Bernarda Ceballos, quien está en Santa Rosa, provincia de Santa Elena. Bernarda, muy buenas tardes. Buenos días. ¿Cuánto vale? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora del día nosotros ya nos hemos trasladado hasta la provincia de Santa Elena, para ser exactos, aquí en Santa Rosa, y es que estamos monitoreando cómo se encuentra la pesca artesanal, sobre todo en la costa ecuatoriana. Si bien es cierto, la temperatura óptima es de 25 grados y de acuerdo a oceanógrafos aseguran que ya el calentamiento asciende a 2 grados por encima de lo normal. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. La comunidad pesquera artesanal de Santa Elena atraviesa una crítica situación. El calentamiento del océano, la inseguridad en alta mar y las fuertes ráfagas de viento han hecho que su producción disminuya hasta en un 30%. El pescadito se va a pique, no cae así nomás al tramayo ni al... Ahorita este calamar se ha bollado por el agüita mismo que está un poco caliente. Una vez que vamos a sacar los pescados ya están cocinada la carne del agua que está caliente. Las altas temperaturas del mar hacen que los peces migren producto de la disminución de oxígeno y fitoplancton, es decir, el alimento de estas especies. La albacora, los dorados, los banderas, los gachos, los picudos, y no se ha visto ahorita este pescado. Entre tanto, el sector pesquero artesanal se reunió la mañana de este miércoles con el Ministerio del Interior para llegar a acuerdos tras la inseguridad que se vive en alta mar. No hay la marina de apoyo en las comunidades pesqueras. Tercero, que los delincuentes, aparte de que te roban el motor, la producción en la lancha, también te cobran la vacuna. Se tiene previsto que este jueves se realice un recorrido por el Golfo de Guayaquil con el personal técnico de la Prefectura del Guayas para implementar acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno El Niño a la costa ecuatoriana. De acuerdo a los pescadores artesanales de esta zona de la provincia de Santa Elena, otra de las problemáticas que ellos enfrentan son los fuertes vientos por los que atraviesa esta zona del país. Ellos aseguran que en algunas ocasiones simplemente no salen a pescar producto de los vientos ya mencionados. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Gracias, Bernarda. El planeta registró su día más caluroso esta semana. Este año ya se han batido récords de calor en todo el mundo con consecuencias devastadoras. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros. Queremos saber si el calor puede aumentar en los próximos días. Joana. ¿Qué tal? Muchas gracias. La comunidad científica cree que sí, y no solo por el cambio climático. La presencia del evento El Niño va a traer días de mucho calor. Pero vamos por parte. El pasado lunes la temperatura global promedio alcanzó los 17,1 grados centígrados, la temperatura global más alta desde que comenzaron los registros. Pero apenas un día después el termómetro subió aún más, a 17,18 grados centígrados. Sí, un nuevo récord en menos de 24 horas. El aumento de la temperatura en el mundo no solo se debe al calentamiento global, sino también al evento climático de El Niño, según los expertos. Este año ya se han batido récords de calor en todo el mundo. En el sur de Estados Unidos, la temperatura llegó a los 46 grados centígrados. En México, a 52 grados. En Lima, cuya temperatura promedio es de 22 grados centígrados, el termómetro marcó 4 grados más. Y aquí en Ecuador, en la costa, que por estos meses es más fresco, llegamos a 33 grados centígrados. A medida que se intensifica la crisis climática, los científicos tienen claro que las olas de calor sin precedentes serán cada vez más frecuentes y más severas. Veamos la siguiente nota. El día más caluroso en la historia del mundo fue ayer 4 de julio. Así lo registraron los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos. El porcentaje batió récord con una temperatura promedio mundial de 17,18 grados centígrados. Esta no es una preocupación de ahora, ya que desde junio a escala mundial se han registrado subidas de temperaturas anormales. España a finales del mes de junio alcanzó su pico con máximos de 44 grados centígrados. La ola de calor cobró su primera víctima, un agricultor.
Muy agobiado y la verdad que el cuerpo no tiene mucho ánimo de pasar esta calor que estamos pasando. Mientras que en Italia las ciudades ya se han aproximado a los 40 grados centígrados, también a finales de junio. En América del Norte y América del Sur las condiciones también son preocupantes. En los estados de Texas y Arizona se han intensificado las advertencias de los gobiernos locales, mientras que California enfrentará su primera ráfaga de calor. Las muertes en Texas relacionadas a la ola de calor cobraron víctimas que van desde los 60 a 80 años. El calor es tan intenso que algunas personas han decidido que simplemente no se puede salir. Sí, demasiado fuerte. Aquí han muerto personas de la ola de calor, de los golpes de calor. Y en México, autoridades informaron de que marzo a la fecha son 103 personas muertas por el calor, cuando la mayoría de los estados superaron los 40 grados centígrados. Uruguay está pasando por una sequía extrema producto de la ola de calor que se enfrenta el país. Es así que en el río Santa Lucía, que suministraba más de la mitad de los 3.4 millones de habitantes del país, ahora está casi seco. El gobierno advirtió que si no llueve, las reservas quedarán agotadas en 10 días. Un fenómeno inusual pasó también en Argentina, que luego de 10 años vivió un calor extremo que duró hasta el 20 de marzo de este año, principalmente en la zona centro del país, así como también en las zonas norte y litoral. Pero también tenemos el total contraste del calor a causa del cambio climático acelerado que se enfrenta el mundo, pues en Países Bajos ya se reportó un muerto y caos en los transportistas por lluvias torrenciales. El gobierno recomendó en 4 provincias quedarse en sus casas, mientras que en China se viven los efectos de inundaciones, los que al momento han dejado 15 personas fallecidas y más de 460,000 afectadas. Continuamos con más información. En la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur, se evidenciaron diferencias en la visión política entre los mandatarios participantes. Además, los objetivos comerciales y económicos quedaron en segundo plano cuando los mandatarios condenaron las acciones antidemocráticas en Venezuela. La cumbre del Mercosur en Iguazú era el espacio para el traspaso de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil y para el diálogo de acuerdos comerciales futuros. Sin embargo, el tema dio un giro cuando el presidente saliente de Paraguay se refirió a las últimas acciones antidemocráticas en Venezuela. Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano de María Corina Machado que atacan el nervio de la democracia venezolana. Si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo. Del otro lado reaccionó en defensa del régimen de Nicolás Maduro el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien culpó a las sanciones. La cantidad de exiliados que Venezuela hoy tiene son el resultado de las sanciones económicas, básicamente, que Venezuela ha padecido. Y el mandatario brasileño dijo no conocer los detalles sobre los problemas e inhabilitación de la opositora María Corina Machado. Yo no conozco los pormenores de los problemas con la candidata de Venezuela. Estas críticas al inmovilismo del Mercosur provocaron que la calle Pou no firmara la declaración conjunta al término de la cumbre, que se centraba en las negociaciones de bloque con la Unión Europea y en la que no faltaron otras críticas. Estemos orgullosos de lo que somos. Aquí, en La Paz del Sur, está el presente y el futuro, mientras que en el norte, donde las bombas estallan, solo anida el frío cálculo de los poderosos. Fue una cumbre más que no estuvo exenta de debate y polémica. El Ministerio de Economía y Finanzas publicó las estadísticas fiscales que reflejan una caída del 9,4% en el primer semestre del año. La situación fiscal del Estado está deteriorada en medio del escenario político. Las cifras son las más bajas desde el 2021 si se lo compara con los primeros semestres de años pasados. Entre enero y mayo del 2023, el presupuesto general del Estado acumuló un déficit de 849 millones.
similar a los mismos meses de 2019 y 2021, mientras que en 2022 hubo un superávit de 792 millones de dólares. Es decir, hablamos de un deterioro de 1.641 millones frente al mismo periodo del año 2022. Mayo fue el mes que más contribuyó al deterioro fiscal debido a la caída de ingresos del Estado por la reducción de ingresos petroleros, el aumento de gastos en sueldos, transferencias e intereses y la caída de ingresos tributarios como el IVA y el ISD. Los ingresos totales en este primer semestre de 2023 fueron de 8.977 millones versus los 12.144 millones del mismo periodo del 2022, es decir, 26% menos. Aquí podemos desglosar que los ingresos tributarios han sido de 6.741 millones, 3,4% menos que en 2022. Es decir, difícilmente llegaría el país a lograr los 16.000 millones esperados de ingresos tributarios para el año. En cuanto a gastos en sueldos y salarios, en este primer semestre se gastaron 3.766 millones versus 3.547 millones en el 2022. El presidente Guillermo Lasso visitó por primera vez la ciudad de Ibarra desde el inicio de su mandato para la entrega de viviendas a quienes fueron beneficiarios del Plan Social 525-5. David Vizcaíno está en la urbanización El Almendro para darnos más detalles. Hola, David. Gracias en estudios, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó esta mañana la ciudad de Ibarra junto a la ministra del Midubi, autoridades seccionales y regionales. El objetivo fue inaugurar el plan habitacional social y vamos a escuchar en este momento un extracto de sus declaraciones. Adelante. El 525-5 es un programa que facilita la adquisición de vivienda. En 2 años el gobierno ha destinado 163 millones de dólares. Estamos subvencionando este crédito hipotecario para que los nuevos propietarios no tengan que pagar tanto interés y que la cuota mensual les dé la tranquilidad de que ya no pagan arriendo. Según indicaban, 17.000 soluciones habitacionales han inaugurado hasta el momento en los 2 años de gobierno, de las cuales 5.000 serían gratuitas. Escuchemos ahora a Gabriel Aguilera, representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Este programa 525-5 da acceso a las familias que quieren por primera vez tener su casa propia, como María Elizabeth y como Alejandra. Somos la primera cooperativa en el Ecuador y ayer tuvimos, y muchas gracias señor presidente por su invitación, estuvimos alrededor de 15 cooperativas y todos están con la intención de empezar este proyecto. Luego del evento, el primer mandatario recorrió algunas viviendas de las beneficiarias junto a su personal respectivo. Asimismo, nos indicaron que el día de mañana estará en la provincia de La Suay inaugurando otros proyectos de carácter social. Y el día viernes en la provincia de Cotopaxi. Hasta aquí la información generada desde la ciudad de Ibarra, específicamente en el sector de huertos familiares. Regresamos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, David. Muchísimas gracias por esta información desde Ibarra. Y se cumple un mes desde que se registraron las devastadoras inundaciones en Esmeraldas que dejaron más de 1.000 afectados. Decenas de habitantes exigen ayuda al gobierno nacional. Gregory Rosero se encuentra en el sur de la ciudad. Gregory, adelante. ¿Qué tal, estudios? Así es, me encuentro precisamente en este momento en el ingreso a los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas que se han visto afectados por el desbordamiento de los ríos y también las inundaciones acá en la provincia de Esmeraldas. Precisamente en este punto, el día de ayer, varios moradores realizaron una protesta donde exigían sus derechos y también reclamaban los ofrecimientos que el gobierno nacional les ofreció. Nosotros hemos preparado un resumen al respecto, veamos. En un acto de protesta, los afectados de los barrios 50 Casas y otros sectores cercanos a los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas tomaron la decisión de cerrar la vía portando letreros que expresaban su descontento y exigían atención urgente por parte de las autoridades. No tenemos vivienda, no tenemos dónde dormir. El bloqueo vial se hizo entre la Ciudadela Los Girasoles y Tolita 1 y 2 desde las 6:30 de este martes. Las autoridades que se quieran hacer presentes, háganlo, porque queremos escuchar, queremos un diálogo
La razón detrás de esta medida de presión es el descontento de los moradores debido a los engaños que han sufrido y la falta de acciones para enfrentar los daños ocasionados por el desbordamiento del río Teaone el pasado 4 de junio, así como las fuertes lluvias que continúan afectando a la ciudad de Esmeraldas. Alumnos, docentes y trabajadores tuvieron dificultades para movilizarse entre el norte y sur de la ciudad. Incluso viajeros con rumbo a otras ciudades esperaron la finalización del paro en la vía y bajo el sol. Y bien, de esta manera es como se llevó a cabo este cierre de vía que duró aproximadamente 7 horas en este punto de la ciudad. Los moradores y habitantes estaban a la espera de las autoridades locales, quienes hasta el cierre de esta edición tampoco se han pronunciado al respecto. Es todo en cuanto puedo informarles, amigos, hasta esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Una buena tarde para todos. Más noticias. Inició la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Para observar cómo marcha este proceso, nos trasladamos hasta la Junta Provincial Electoral de Pichincha para que Daniela Valencia nos amplíe esta información. Hola Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, donde ya inició este proceso de capacitación para los 48.244 miembros de las juntas receptoras del voto en la provincia. En este punto se está capacitando a los miembros de 8:30 de la mañana a 17:30, pero también se han habilitado 2 puntos más, uno en la Arcotel y otro en la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, en el sur de la capital. Sin embargo, recuerde que estos miembros se capacitarán solo por 45 minutos a 1 hora y cuarto. ¿Cómo avanza este proceso de capacitación a nivel nacional? Se lo contaremos en el siguiente reportaje. Mientras aún se desarrolla la notificación a los 279.244 miembros de las juntas receptoras del voto, este miércoles inició el proceso de capacitación para que estos ciudadanos apoyen en la recepción, recopilación y escrutinio de los votos en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. Tenemos 557 capacitadores territoriales a quienes ya les hemos dado las instrucciones y la capacitación necesaria para que ya a partir del día de hoy puedan llamar a los puntos que se encuentran a nivel nacional establecidos como puntos fijos de capacitación. En las 24 delegaciones provinciales el proceso se desarrollará hasta el día del sufragio. En Quito se han habilitado 3 puntos: la sede de la delegación provincial, el edificio del Arcotel y la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha. Como son los mismos miembros de las juntas receptoras del voto, nosotros lo que vamos a hacer es más un recordatorio, ¿sí?, de todas las funciones que tienen que cumplir, de las 4 etapas de la capacitación. Aproximadamente va a durar entre 1 hora y 1 hora y cuarto la capacitación a los miembros de las juntas receptoras. Los miembros que no acudan a la capacitación serán sancionados con el 10% del salario básico unificado, es decir, con $45. En el caso de que no acuda como miembro de junta receptora del voto, es el 15% de la remuneración unificada. En cuanto al pago a miembros de las juntas receptoras del voto correspondiente al proceso electoral anterior, se informó que se ha pagado a un 90%, es decir, cerca de $6,5 millones. En cuanto a la remuneración, los miembros de las juntas receptoras del voto en esta ocasión recibirán un pago de $20, es decir, la mitad de lo del proceso anterior, tomando en cuenta que en el anterior proceso tuvieron que llenar aproximadamente 16 actas y en este serán 7. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Una buena tarde. Gracias, Daniela. 68 ex legisladores de la disuelta Asamblea se candidatizaron para regresar al Parlamento. Incluso algunos han cambiado de partido para participar en las elecciones anticipadas, aunque no todas las candidaturas están en firme. Andrea Samaniego ya nos acompaña en estudio para ampliarnos esta información. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Así es, pese a que la anterior asamblea fue disuelta por muerte cruzada, 68 de 137 ex legisladores intentarán llegar nuevamente al Parlamento. 62 candidaturas ya se encuentran en firme y otras 6 tienen procesos pendientes en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿quiénes son los que quieren regresar a la asamblea? Pues bueno, la bancada de UNES, de 47 asambleístas que tenían en el periodo disuelto, 45 se van a presentar para estas nuevas elecciones. Sus candidaturas
candidaturas ya se encuentran todas en firme. Entre ellos están, por ejemplo, Sofía Espín, Gisela Garzón, Pamela Aguirre, también exlegisladoras como Marcela Holguín y Viviana Veloz. Ahora, del Partido Social Cristiano, en el anterior periodo tuvo 12 asambleístas y 11 de ellos se van a presentar para estas elecciones anticipadas. Sus candidaturas también se encuentran en firme, listas para estas elecciones. Algunos de ellos son Henry Kronfle, Jorge Abedrabo, Esteban Torres, también la exlegisladora Marjorie Chávez y Dayana Pazley. ¿Qué pasa en Pachacutic? De ese partido solo una exlegisladora intentará regresar. Se trata de Isabel Enríquez, ella por Zamora Chinchipe. Pedro Velasco también quiere regresar a la asamblea por el movimiento Avanza. Además, otros exlegisladores se cambiaron de partido para poder participar en estas elecciones anticipadas, como por ejemplo Sofía Sánchez y Gisela Molina, que antes eran de Pachacutic, ahora van por el movimiento Construye. Lo mismo pasa con el exlegislador Bruno Segovia, que también era de Pachacutic y ahora va por la Alianza Socialista. Luis Almeida, que antes era del Partido Social Cristiano, intentará llegar a la asamblea de la mano de Centro Democrático. Entre las candidaturas que aún no se encuentran en firme por procesos que se encuentran dentro del Tribunal Contencioso Electoral están, por ejemplo, el de Yesenia Guamaní, Marlon Cadena y Ramiro Narváez, todos ellos de la Izquierda Democrática, y también Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. También hay candidaturas con procesos ante el Consejo Nacional Electoral. Ellos son Egner Recalde y Javier Santos, ambos de la Alianza Acción Democrática Nacionalista. Ahora se espera tener respuesta de estas candidaturas para saber si pueden confirmar su participación en estas elecciones anticipadas. Los nombres ya están, ya solo depende de la decisión de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Andrea. Y la agenda electoral de los candidatos a la presidencia del país continúa en las diferentes provincias. Los 8 binomios buscan ganar electorado en zonas urbanas y productivas. Guayas, Pichincha, Imbabura y Carchi fueron las provincias que este miércoles 5 de julio visitaron los candidatos presidenciales. Fernando Villavicencio inició su agenda en Guayaquil con una entrevista en los estudios de Teleamazonas. Aquí Villavicencio aseguró que su prioridad será el empleo, pues lo considera el eje transversal dentro de su proyecto de campaña. ¿Cómo, me va a preguntar usted? El sector rural. El agroecuatoriano está abandonado y con el tema del niño yo le aseguro que lo que pase con el sector agrícola de este país será peor que la pandemia. Otto Sonnenholzner, por su parte, cumplió agenda en Pichincha. Inició con un recorrido desde la Plaza Central en Sangolquí, donde también visitó mercados, donde expuso su plan de seguridad y la creación del bloque antiextorsión. Una unidad especial de la Policía Nacional que se dedique a dar caza a esos extorsionadores, a esos vacunadores que filmaditos están por todos lados. En horas de la tarde se espera que inaugure una nueva sede de campaña, establezca un conversatorio con jóvenes y finalice con un recorrido en el Parque José Navarro. Luisa González, en cambio, direccionó su agenda a Tulcán e Ibarra. En este último punto brindó entrevistas a medios locales, mientras que pasado de las 11 del día, lideró una caravana en Tulcán, donde también efectuó declaraciones en medios sobre sus planes desde gobierno. Ustedes son del campo, yo vengo del campo, vengo de la costa, ustedes están en la sierra, pero nos une lo mismo. Se estima que a las 2 de la tarde se reúna con estudiantes de la Politécnica de Carchi. Dracu Pérez, por su lado, inició su agenda con recorridos en el centro de Guayaquil, desde donde partió hacia otros sectores populares de la urbe como La Octava y Gómez Rendón. Asimismo, se estima mantenga reuniones con gremios y profesionales como el Colegio de Ingenieros. En tanto, Jan Topic hizo recorridos en Machala, Santa Rosa, iniciando en Puerto Gelí y sosteniendo reuniones con líderes barriales y sectores productivos, mientras Javier Herbas efectuó actividades en Quito. En nuestro segmento de Economía para Todos revisaremos las cifras de los ingresos económicos por barriles diarios. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En la consulta popular, que va a ser el mismo día de la primera vuelta electoral, los ecuatorianos vamos a decidir si se sigue o no explotando petróleo del Yasuní. Por lo tanto, tenemos que decidir si el Ecuador debe seguir recibiendo los ingresos derivados de la producción de 51.000 barriles diarios o si quiere que ese petróleo se quede bajo tierra.
Obviamente, el valor en dólares de 51,000 barriles depende del precio. Y aquí están el precio promedio al que se ha vendido el crudo ecuatoriano en lo que va de este año, $60 por barril, y el precio al que se vendió el año pasado de $90. A un precio de $60, el país recibe anualmente 1.120 millones de dólares, dinero que en parte se va al presupuesto del Estado, en parte a los gobiernos seccionales, a las universidades públicas y obviamente a Petroecuador a cubrir los costos de producción. Si el precio por barril sube a un promedio de 90, como estuvo en el 2022, el país dejaría de recibir 1.680 millones, a cambio de lo cual no habría explotación petrolera en el Yasuní. Muchas gracias. Economía para todos.